En el siguiente ejemplo, en integrales trigonométricas, tenemos un ejemplo donde tenemos tangente elevado a la n, donde ese exponente perdón, el tangente se encuentra solo, ¿sí? Entonces, ¿qué digamos lo que podemos hacer? Bueno, tenemos que acomodar, ¿sí? Tenemos que acomodar eh, a la estructura para que podamos hacer la sustitución. Sí, no me sirve sacar un tangente solito para que el tangente quede par, ya que si yo lo saco, yo esperaría que él pueda servir como parte de la sustitución. Sin embargo, no existe ninguna función que ayude a derivar la media tangente. Entonces, ahí es donde la idea se rechaza. ¿Sí? ¿Qué es lo que se utiliza en esta idea cuando yo tengo un tangente elevado a la n? Pues yo sé que n tendría que ser un valor natural. ¿Sí? Bueno, lo que se pide es que entonces más bien saquemos dos de esos tangentes, ¿sí? Y al yo sacarlos a ellos, al tangente al cuadrado, le apliquemos su identidad trigonométrica, en donde nosotros diríamos que tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos uno, ¿sí? Ok. ¿Con qué fin se logra esto? ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, el fin va a hacer que yo más bien logre obtener que mi u sea la función tangente. Aquí lo que hicimos fue distribuir el tangente por ambos, pero cuando yo multiplico el tangente por el secante cuadrado, ya a él sí se le puede aplicar una sustitución, ya que yo digo que la derivada de tangente, si yo tomo u como tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado. Y esa es y esa es la idea. Entonces diré, bueno, profe, pero yo podría sacarle la idea de la solución. Sí, lo que pasa es que el tangente era 5 no. Entonces se vuelve una idea repetitiva. O sea, el tangente de la 5 hay que aplicar lo mismo que le dimos al tangente de la 7. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Bueno, si lo analizamos, tendríamos que hacerlo hasta llegar hasta un tangente a la 2 o un tangente a la uno. ¿Sí? Porque el tangente a la 2 no tiene, digamos, integral directa, no existe una antiderivada directa para él. No, pero le podemos hacer lo mismo. Podríamos cambiar tangente cuadrado como secante cuadrado menos uno y eso me dejaría entonces sacar la integral de secante cuadrado, que sí es directa, ¿sí? Secante cuadrado la derivada de tangente. Y la del uno sería x, en este caso que estamos trabajando con la variable x. ¿Sí? Mm, si fuera tangente a la uno, la integral de tangente se puede obtener de forma sencilla. Sí, la integral de tangente sale, algunas veces está en una lista, pero la de ella sale directamente aplicando sustitución. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones. Sí. Sí, yo tendría la idea de cuándo es cómo me va a quedar, si el caso de tangente cuadrado o el caso de tangente a la uno. Sí, depende del exponente que tenga. Como este exponente es impar, entonces me dice, yo le voy quitando 2 y 2 y 2 y en algún momento me va a quedar tangente a la uno. Ok, entonces es lo que nos va a tocar hacer. Al punto que estoy tratando de explicarles es que entonces yo tendría que agarrar esa tangente a la 5 y hacer lo mismo que hicimos antes. Quitarle 2, ¿sí? Aquí yo pondría tangente a la 2. Sí, pero ya entendemos que ese tangente cuadrado lo que le hace es aplicar la identidad trigonométrica de secante cuadrado menos uno. Y luego después, ¿qué es lo que le haríamos? Le haríamos una distribución. Ya después, en la práctica, uno ese paso lo puede ir omitiendo. Y uno solamente vaya aplicando la distribución de un solo. Pero aquí, para efectos de que vayamos entendiendo la idea principal, entonces aquí sería distribuir el tangente a la 3. Aquí me va a quedar más tangente a la 3. Y de nuevo, estos dos ya están listos para la sustitución. Sí, ya están listos para la sustitución. ¿Qué podríamos hacer incluso? Podríamos sacar el secante cuadrado, perdón, que tienen ambos
a una idea de factor común, ¿verdad? Y al tangente de la 3D ya sabemos que lo que va a hacer es, primero, le quitamos 2 quedaría de tangente a la uno. El tangente a la 2 que queda a la derecha sería secante cuadrado menos uno y luego hay que distribuirlo. Entonces prácticamente lo que me va a quedar va a ser tangente de 2x por el secante cuadrado menos el tangente por el uno y me va a dar entonces tangente. Y listo. Con esto podríamos aplicar la idea lineal de ¿qué? De la integral y de nuevo entender que este es como los pasamos. Que llegamos a todos tienen secante cuadrado. Podríamos hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Qué hicimos antes nosotros? Sacamos el secante cuadrado factor común. Aquí podemos hacer lo mismo con esta expresión y esta otra. Bien, entonces queda todo esto de acá. Adicional, o para entender la idea, podríamos aplicar la linealidad que posee la integral. Entonces, podríamos separar esa resta que queda con el tangente de x. Sí, porque es que la sustitución del tangente lo vamos a aplicar solo con esta de acá. Esta no. Sí, esta no, porque esta no tiene el secante cuadrado multiplicando, entonces no se podría hacer. Sí. Entonces, vamos a ir primero con esta. Podríamos entonces llamar a esta integral que tenemos acá, la podemos llamar uno y a esta de acá la podríamos llamar 2. Entonces vamos con el uno. La uno me dice, sí, la sustitución que vamos a obtener es ¿quién? Es que el u va a ser tangente. Sí, es que justamente la derivada de tangente es secante al cuadrado. Adicional, aquí tendríamos que multiplicar por un 2 por toda la cadena, ¿verdad? A mí no me sirve ese 2 pero podemos quitarlo y podemos despejar el secante cuadrado de 2x y así tendríamos el de u. Ok. Por lo tanto, la integral que tendríamos sería entonces u a la 5 menos u a la 3 más u, ¿verdad? Y el secante cuadrado me dice que es de u medios. Podríamos poner el u medio afuera de nosotros, ¿verdad? Y así lo que nos queda integrar es ese polinomio, que sería u a la 6 sobre 6 menos ¿quién? Menos u a la 4 sobre 4 y más u a la 2 sobre 2. Donde mi último paso sería entonces cambiar el u a la 6, perdón, el u, por la función que llamamos u, que sería tangente. Entonces sería tangente a la 6 de 2x sobre 6 menos tangente a la 4 de 2x sobre 4 más tangente a la 2 de 2x sobre 2. Y todo eso más eso me daría la integral número 1. Sí. Creo que aquí tenemos espacio para la número 2. Y la número 2, ¿cómo es que se resuelve ella? Bueno, como digo, uno puede aprovechar que ya está la integral de ellos en una lista, pero si no, entonces podemos, ¿qué? Podemos entender cómo es que sale la integral de ella. Sí, la integral de ella entonces saldría a la hora que yo digo tangente, se define como ¿quién? Por una entidad trigonométrica se define como seno entre ¿quién? Entre coseno. Sí. Y ahí es donde sale la sustitución, porque lo que uno dice es, llamemos u, y bueno, v mejor, porque ya usamos u en la pasada, ¿verdad? V igual a coseno, ya que la derivada de coseno es menos seno, sería menos seno de 2x, de nuevo por 2, a la cadena. Entonces podríamos decir que esto es menos un medio de v, es lo que es el seno de 2x de x justamente que está arriba, ¿verdad? Una sustitución, ¿sí? De ahí, ¿qué obtendríamos entonces con la integral? Con la integral entonces obtendríamos que sería igual a ¿quién? Sería igual entonces a, estamos cambiándolo abajo por v, el seno de 2x de x sería menos un medio por dv, el dv lo podemos dejar aquí, podemos dejarlo un medio por. Y esto podríamos decir que es logaritmo natural de ¿quién?
logaritmo natural de v, pero esto al fin y al cabo es logaritmo natural de ¿quién? De coseno, de 2x, volviendo a la variable original. Sí, algunos, en lugar de logaritmo natural de coseno, dicen menos logaritmo natural de secante, que es equivalente, porque yo puedo poner coseno como 1 entre ¿quién? Como 1 entre secante y se convierte en la misma expresión. Sí. Lo que podríamos entender, ¿sí? Lo que podríamos entender es que, ¿qué? Es que, sí, la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno, ¿sí? O logaritmo natural de secante. Y usted dice, profe, y el un medio salió de la sustitución. Sí, que aquí adentro, digamos, de ellos hay un 2x. Ahí es donde podríamos entender que lo que va a pasar siempre es que si una función trigonométrica tiene una constante dentro, entonces la integral de él sigue siendo lo mismo. En este caso, menos logaritmo natural de coseno o logaritmo natural de secante. Mantenemos el k por x y el k lo que queda dividiendo justamente por esta sustitución que uno tendría que hacer. ¿Sí? Entonces, para no tener que andar haciendo la sustitución siempre la misma, entonces el k que se encuentra aquí va a quedar dividiendo. Y aquí, digamos, lo que está en lugar de x sería igualmente k por x en la integral original que está definida para él, o la antiderivada que ya está planteada para él. ¿Sí? Bueno, aquí no lo he mostrado, pero sí, lo que yo les decía es, esto también puede ser, eh, como yo puedo definir coseno como el recíproco de secante, así como secante es el recíproco de coseno. Sí, así es como se llega al resultado, porque por propiedades logarítmicas esto se puede entender que es logaritmo de quién, del primero menos logaritmo del segundo. Eh, y logaritmo natural de uno, ¿quién es logaritmo natural de uno? Logaritmo natural de uno es cero. Sí. Entonces, si ven cómo se llega también a este resultado, porque ese menos y menos se cancelan, y ahí es donde quedaría más. Entonces, ahí están las dos opciones. Sí. Yo puedo decir que entonces la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno, o también puedo decir que el logaritmo natural de secante. ¿Sí? Y ven el 2 donde queda igualmente. ¿Sí? Yo puedo haber pasado de un solo y decir, la integral de tangente está definido como logaritmo natural de secante. Mantenemos el k por x, pero el k hay que mandarlo a dividir. ¿Sí? No es que se manda a dividir, es que uno contrarresta porque uno sabe que cuando yo derive esto me va a salir el 2 por regla de la cadena, dividiendo. ¿Sí? Que eso lo justifica justamente la sustitución que está aquí presente.